Giro Producciones presenta Informativo de Cultura y Desarrollo Local. Hoy presentamos Andrea Silva, diseñadora fotógrafa. En charla Mes de la Fotografía, algas, luz y papel, una revolución azul. Desde la Biblioteca Pública Vicente Huidobro de San Antonio. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Andrea Silva y más me conocen como la profe de foto. Y el motivo de esta charla es justamente en relación a que este próximo 19 de agosto es un nuevo día de la fotografía. Se conmemora nuevamente, de alguna forma, el nacimiento de la fotografía, ¿cierto? Si bien previo a esa fecha, al 19 de agosto de 1839, obviamente hay muchos otros intentos, porque nada sale de la nada, ¿cierto? Pero ese día se conmemora porque ese día justamente se libera la patente del daguerrotipo, que es como uno de los primeros intentos de fotografía, y finalmente es el gobierno francés quien libera esta patente para el mundo. Entonces como que se celebra que en el fondo después todos tenían acceso a seguir desarrollando como este nuevo invento, ¿ya? Y que es súper importante porque hoy en día estamos constantemente, ¿cierto?, rodeados de imágenes fotográficas, ¿cierto?, en distintos soportes. Quizás las vemos tanto que ya no nos damos ni cuenta, ¿cierto? Como que ya lo tomamos como algo como tan cotidiano que quizás no valoramos que hasta hace ni siquiera 2 siglos atrás las imágenes todas dependían, ¿cierto?, de que alguien dibujara o pintara, ¿cierto? Y con la fotografía logramos tener como un nuevo medio como mucho más objetivo para mostrar la realidad también. O incluso mostrar cosas que de repente no podemos hacer de forma, ¿cierto?, manual. Y ahora estamos como, ¿cierto?, en una nueva revolución que es como en todo el tema de la inteligencia artificial, entonces estamos viviendo como otra encrucijada en torno a este tema. Pero la fotografía viene a mostrar como otro tipo de imagen, ¿cierto?, que se crea a través de una máquina, ¿cierto? Es una máquina la que nos permite ya procesar todo esto. Y lo que les quiero mostrar hoy en específico es justamente cómo nace el primer libro fotográfico de la historia, ¿ya? Es que es un hito súper importante, marca un antes y un después, pero que estuvo desconocido por muchos años, ¿ya? Y después les voy a ir contando como más el detalle, pero este libro no se conoció hasta mucho tiempo después, y es súper importante porque marca varios hitos también, ¿ya? Y bueno, el título, no sé si les indica algo, pero lo llamé Algas, Luz y Papel, una revolución azul. Acá pueden ver algunas imágenes que ahí después les voy a explicar un poquito más de qué se trata esta técnica. Por qué son las algas las protagonistas, por qué el azul, etc. ¿Ya? Así es que vamos con el libro. El primer libro fotográfico de la historia, ¿cierto? Se llama British Algae Cyanotype Impressions, o ¿cierto? Algas británicas, impresiones de cianotipia, ¿ya? Es un libro de, como lo dice su nombre, de algas, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo detalles de las imágenes, etcétera, dónde se conservan aún estos ejemplares, y por qué fue tan importante y por qué marca, ¿cierto?, como les decía, como antes y después. No sé si alguna vez habían escuchado de este libro, lo conocían, no tenían idea. Ya, mejor, mejor así que no hayan sé. Bueno, les presento aquí la portada del libro y la autora, ¿ya? La autora es Anna Atkins, que se considera la primera mujer fotógrafa de la historia, ¿ya? Ella fue una botánica, es una mujer que viene del mundo de la ciencia, y es la primera persona en usar la fotografía como medio para ilustrar un libro. En este caso, que era un libro científico, ella como botánica se dedicó a recopilar todas las algas que habían en la costa británica, y utilizó como estas nuevas técnicas que estaban surgiendo en la época que ella nació, ¿ya? Anna Atkins nace en 1799, ¿ya? Vivió en el siglo XIX, ¿cierto? En una época, además, en que a las mujeres no se les permitía hacer muchas cosas, ¿ya? O sea, estaban muy limitadas, pero ella tuvo la fortuna de nacer en una familia aristocrática,
y de tener un papá que era un hombre científico, intelectual, entonces tuvo como ciertas ventajas que quizá otras mujeres en ese momento no tenían. Van a ver mucho azul y ahí después van a entender por qué todo es azul. Ahí les voy a ir explicando más cuál es esta técnica fotográfica. Entonces tenemos aquí a la pionera, pero hasta pasó mucho tiempo que no se supo que ella era la autora. ¿Ya? Este libro se pensó que era un libro anónimo, de hecho, por mucho tiempo. Ahí les voy dando más el contexto de por qué sucedió esto. Como les decía, el libro va retratando, ¿cierto?, como las distintas algas. ¿Y por qué pasa esto? Porque ella igual, como botánica, quería de alguna forma encontrar como el medio más fidedigno, ¿cierto?, para poder retratar estas algas. Porque lo típico, ¿cierto?, es el dibujo y otras cosas, pero ella quería algo que fuera como mucho más preciso. Y ella notaba que a través del dibujo, porque ella también dibujaba, notaba que algo faltaba, como que no lograba plasmar 100% lo que quería en ese detalle. Entonces, este libro fue creado en 1843, 4 años después de que como que ya se anuncia, ¿cierto?, el invento de la fotografía. El medio es la cianotipia. No sé si están familiarizados con el concepto de cianotipia, más o menos, ¿cierto? Bueno, ahí les voy a explicar en detalle de qué se trata. Y las dimensiones son más o menos como un tamaño carta, ya como del libro, o sea, 25 por 20 centímetros, ¿cierto? Es como un tamaño carta, más o menos, para que se hagan una idea ¿cierto?, de las dimensiones del libro. Dentro del contexto familiar, súper importante conocer algunos antecedentes para entender por qué ella llegó a esto, porque no fue como una mujer con una situación típica. Ana es hija de John Children, ¿ya?, que es químico, minerólogo y zoólogo, ¿ya? O sea, era un hombre ligado a la ciencia. Ella queda sin mamá muy pequeña, entonces el papá se preocupa de su educación 100%. En toda esta era victoriana, ¿cierto?, en donde ella como mujer no tenía acceso a estudiar, pero afortunadamente gracias a su papá, el papá le daba los apuntes, por ejemplo, de las clases a las que él iba y otras cosas, entonces ella sí, como que se iba empapando y entendiendo, y aparte de la educación que recibía en casa, y tuvo acceso a estudiar botánica, que en esa época se consideraba que la botánica era como un hobby entretenido para las mujeres, como que no se les permitía estudiar otras cosas, pero sí botánica, ¿ya? Cosa que a ella sí le gustaba por lo demás. Y dentro de como decía, este ambiente familiar, tenían 2 amigos súper, ¿cómo decir?, mentes brillantes, ¿ya? Estos hombres que aparecen acá, John Herschel era un astrónomo, matemático y que es el creador de la técnica de la cianotipia, que ya les voy a explicar en detalle. O sea, una de las mentes más brillantes de su época, junto con Fox Talbot, ¿ya?, que también es otro de los personajes claves en la invención de la fotografía. Él crea un tipo de fotografía que se llama calotipo, ¿ya?, que después les puedo dar más detalles de esto. Entonces, estos eran como los amigos de la familia. Entonces ella tenía acceso a tener charlas con ellos y ellos también se enviaban cartas y le iban contando como los inventos y cosas que iban descubriendo en relación a la fotografía. ¿Ya? O sea, era un ambiente, como decía, bastante privilegiado y tenía acceso como a cosas que quizás de otra forma jamás habría conocido. Entonces ella, gracias a estas amistades familiares, se entera de lo que están haciendo ellos, entonces ahí logra, como que algo le hace clic, ¿cierto? Y dice, podría utilizar algo de esto para lo que yo quiero captar con el tema de las algas, ¿ya? Entonces ahí, más o menos, como decía, es importante conocer esto porque ella logra hacer esto. Y otro dato importante, una vez que Ana se casa, tampoco se vio como impedida seguir haciendo sus cosas, que también es como otro antecedente distinto a lo que pasaba como en su época, que muchas mujeres, pues, una vez de casarse ya como que tenían que dedicarse solo al tema familiar. Ella incluso tuvo acceso a tener un herbario en su propia casa, donde se ponía a disecar plantas y otras cosas más. Entonces como que ella nunca dejó de lado su ambición científica, artística, etc. ¿Ya? Entonces, súper importante esto porque si no, no se habría logrado. ¿Por qué pongo este ejemplar que vemos acá? Esto no fue hecho por Anna Atkins, sino que por uno de los amigos que le mencionaba anteriormente, que es Fox Talbot, que fue, como le decía, el creador del calotipo. Y este libro fue publicado en 1844, es justo un año después de la publicación del libro de Ana, pero por mucho tiempo, por muchos años, décadas, este se consideró como el primer libro que usa la fotografía. O sea, ahí por ahí Juan parece que sí lo conocía. Este que se llama el lápiz de la naturaleza, ¿cierto?, en español, porque muchos consideran que la fotografía era como y se le llama, ¿cierto?, como dibujar con luz, ¿cierto? Entonces él fue
también es uno de los primeros, por eso le decía que la fotografía no es como que hay justo un momento exacto, sino que hay muchas personas, e incluso hasta en Brasil hubieron ciertos inventores que estuvieron ahí estudiando y logrando cómo hacer avances en torno a, en el fondo, cómo crear imágenes fijas solo por la acción de la luz, ¿ya? Entonces, este libro muchas veces puede aparecer como referencia, ¿ya? Y el libro de Ana no se reconoció porque estaba firmado solo con sus iniciales que decían AA. Entonces muchos pensaban que quería decir autor anónimo. Entonces ese fue como uno de los temas que influyó en que este libro quedara como un poco en el olvido, porque como estaba solo firmado con las iniciales, muchos pensaban que era una autoría anónima, ¿ya? Entonces todo eso fue influyendo en que no se conociera, y después salió a la luz gracias a un coleccionista de libros que empezó a rastrear y se encontró con este libro y empezó a investigar y llegó hasta el nombre de Ana, ¿ya? Y como les decía, también por el contexto, o sea, nadie pensaba que era una autora la mujer, ¿ya? O sea, como decía, solo por el contexto histórico era como, no, nunca lo asociaron a que era ella. Ana, como les decía también, ella dibujaba, ya casi todas las personas que se dedicaban a la botánica antes también sabían ilustrar, pero ella encontraba, como les decía, que era como insuficiente, como que no lograba, como les decía, como 100% lo que quería mostrar. Pero tuvo un proyecto de más de 200 grabados ilustrando libros de otros autores también, ¿ya? Entonces como que ella siempre tuvo igual este interés de cómo lograr, ¿cierto?, mostrar a través de alguna imagen las cosas que estaba investigando y cómo mostrarlo, ¿cierto?, como de la mejor manera. Y aquí viene cuál fue como la motivación importante, digamos, o sea, más allá de los estudios que ella tenía, ¿qué fue lo que gatilló que Ana quisiera, ¿cierto?, que hacer un libro de algas? O sea, ¿por qué de algas? ¿Por qué hacer un libro, ¿cierto? ¿Por qué ilustrar? Justamente un par de años antes, Harvey Williams, ya otro científico, lanzó este libro que se llama Manual de Algas Británicas, pero como pueden ver, era así, puro texto. Ya, o sea, tú no tenías ninguna referencia visual de las algas que estaba hablando, entonces estaba describiendo formas, ¿cierto? Pero en el fondo tú tenías que imaginártelas. Y eso puede llevar a que uno, ¿cierto?, cada uno imagina de formas distintas en base a lo que conoce. Entonces ahí Ana dijo, y con todo lo que ya conocía que se estaba haciendo en relación al calotipo, la cianotipia, dijo, no, yo quiero algo visual. Quiero, o sea, si me están hablando de un alga, quiero poder verla, ¿cierto? Y lo que ven ahí en estas imágenes son páginas interiores de este libro, ¿cierto? Fue ilustrando y ahí uno ya puede apreciar claramente. Y solo el único texto que aparece, ¿cierto?, es el nombre, ¿cierto?, de la especie, el nombre científico de cada ejemplar y la imagen, ¿ya? Y como les decía, ahí de a poco les voy a ir explicando por qué esto se ve azul, ¿cierto?, y por qué son las imágenes así. Es grande la diferencia, ¿cierto? O sea, pasar de un libro que es solo texto, obviamente no hay que olvidar que antes los libros igual se ilustraban con dibujos, ¿cierto?, con serigrafía, con silografía, con grabado y otras cosas más, ¿ya? Pero la fotografía es finalmente como el medio más, hasta ahora, bueno, ahora cambió un poco, pero hasta ahora siempre ha sido como lo más objetivo que hay, ¿cierto? O sea, no depende de la mano de alguien, sino que ya es algo que depende de, en este fondo, una máquina, ¿cierto? Pero aquí viene como la clave, cuando hablamos que es un libro fotográfico, pero la diferencia es que es un libro que está hecho sin cámaras, ¿ya? Que quizás suena un poco contradictorio porque cuando pensamos en fotografía siempre pensamos que para hacer fotos tenemos que tener una cámara del tipo que sea, ¿cierto? Ya sea una cámara, incluso un teléfono ahora, o una cámara con rollo, cámara digital, incluso la cámara estenopeica, ¿cierto? Pero en este caso, no una cámara, ¿ya? ¿Y cómo es posible esto? Porque, bueno, tenemos que entender primero igual que la fotografía, ¿cierto?, es hacer imágenes por la acción de la luz a través de un material fotosensible, ¿cierto?, que reacciona a la luz. Por lo tanto, la cámara no es que sea 100% necesaria. O sea, podemos obtener imágenes sin una cámara, pero sí bajo la acción de la luz. ¿Se entiende? Ahí, esta imagen de acá les va a explicar un poco de qué se trata. Entonces, como les decía inicialmente, la técnica se llama cianotipia, ¿ya? Cianotipia por cian, que significa azul. Todas las imágenes que estaban viendo, ¿cierto?, del libro son imágenes azules como las que pueden ver acá. Y esto sucede porque lo que trabajó Ana en este libro es, se prepara un material, en este caso un papel. Por ejemplo, como ven acá yo tengo un papel, este papel está pintado con dos químicos que cuando se juntan, ¿cierto?, producen una solución fotosensible. O sea, cuando yo digo fotosensible quiere decir que reaccionan a la luz.
en este caso a la luz ultravioleta. Los químicos son el ferricianuro de potasio y el citrato amónico. No voy a entrar en el detalle químico de eso, pero lo importante es entender que cuando estos se juntan, ¿cierto?, forman esta solución acuosa fotosensible, ¿ya? Y al aplicarlo, se puede aplicar en distintas superficies. Lo más típico es el papel, pero se puede aplicar en tela, madera, etc. Y cuando yo, todo lo que yo ponga, por ejemplo, sobre este papel, es lo que va a quedar en blanco, y todo lo que se pone a la luz solar es lo que va a quedar en azul. No sé si alcanzan a ver bien acá esta imagen de acá, ¿cierto? Esta imagen, lo que ven acá está un pétalo de una bugambilia, ¿cierto?, que fue el modelo que se usó exacto aquí. Entonces esta imagen permite un positivo directo, no es como los negativos que después había que pasarlo, ¿cierto? Esto es directo. O sea, si tuvo un objeto del tamaño que sea, va a quedar exactamente igual en la misma escala, ¿cierto? Y va a quedar en blanco, ¿cierto?, donde hubo algo, puede ser el objeto que sea, y todo lo que quedó como al descubierto es lo que después queda en azul, ¿ya? Eso es como en una explicación muy básica, ¿cierto?, cómo funciona esta técnica. Y entonces no existen dos iguales, que eso también es otro dato interesante. No es como en la fotografía, que cuando yo tengo, por ejemplo, un negativo, puedo hacer varias copias. En este caso es solo una sola copia. Entonces imagínense la tarea de todas las copias que ella hizo. Cada vez hacía nuevamente, en cada libro eran más o menos 400 páginas que las volvía a hacer nuevamente, ya para cada ejemplar. O sea, es una tarea titánica. No es como ahora que yo mando una imprenta, ¿cierto?, y salen todas las copias iguales. No hay ningún ejemplar igual al otro, de partida, porque cada vez ocupa un modelo distinto, entonces nunca va a ser 100% igual al otro. O sea, son todos ejemplares únicos en su especie. ¿Se entiende? O si tienen alguna duda, por favor, me preguntan ahí, o lo podemos ver después al final, pero esa es la técnica, y por eso todas las imágenes que se ven del libro son en azul, como lo que están viendo acá. Estas son cosas que yo he hecho aplicando la misma técnica. Ya después pueden pasar acá a ver, así que podemos explicarle más. Entonces, por eso le decía que solo en una década completó 3 volúmenes. Ya, o sea, claramente no era una técnica muy práctica ni económica, y documentó más de 400 plantas. Ya, o sea, hizo un trabajo muy acucioso de cada especie que encontró. Imagínense hacer todo ese trabajo. Ella después de tanto hacer se volvió experta igual para calcular exacto el tiempo de exposición que tenían que tener iguales todos estos papeles al sol, porque no da lo mismo el tiempo, eso igual influye. Tiene que tener un tiempo de exposición. Sí, igual que la foto, digamos, normal. Esto, por ejemplo, yo tengo ciertos tiempos. Yo, por ejemplo, en promedio, más o menos 10 minutos lo dejo al sol en un día soleado, pero si está nublado necesito más tiempo. Entonces, como que ahí uno igual tiene que aprender a calcular cuántos... Sí, tienen una pequeña diferencia. Sí, como que cuando hay más sol queda más blanco la parte blanca, cuando está nublado no llega a estar tan blanco. Como que ahí influye, sí. Entonces, claro, también implica, es un proceso súper artesanal, es fotográfico, pero muy artesanal también, implica mucho ensayo y error, calcular, ¿cierto? Y además que cada especie es distinta. Entonces, si ven acá las mismas imágenes, ¿cierto?, que están ahí, las mismas algas que ella estaba trabajando, no todas tenían el mismo volumen ni porosidad, algunos son más opacos, otros son más translúcidos, entonces no es lo mismo, como les mostraba acá, por ejemplo, un pétalo de bugambilia que, por ejemplo, una taza, ¿ya? Entonces también todas esas cosas van a influir, el mismo material va a influir en el resultado final, ¿ya? Entonces también implicaba mucho de estar como a tomar nota de cada cosa. Bueno, acá además quería mostrar este detalle porque incluso las letras, algunas las hizo con plantas también. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ahí donde ven ese título del volumen 1, eso fue hecho con otras hojitas y otras ramas, y fue creando las letras con otras ramas. O sea, es como un trabajo hecho con harto cariño, la verdad. No es algo así a la rápida. Cada uno de estos libros, o algunos lo llaman como un álbum, ¿cierto? Como les decía, tiene 400 impresiones. Algunos tienen unas 3 más, pero ese es como el promedio. Como les decía, de más o menos como el tamaño, casi como de una hoja tamaño carta. Como les decía, no hay 2 impresiones iguales, claramente, no existe. Y actualmente se conservan los ejemplares en la biblioteca de Nueva York. Hay algunos que se conservan y se conservan en muy buen estado. De hecho, les voy a mostrar en unos minutos un video donde están analizando estos libros.
consideren que estos libros tienen más de 170 años, ¿ya? Pero como ella trabajó con muy buenos materiales, ya el papel, trabajó con buen papel, que eso también es algo que influye muchísimo, o sea, no da lo mismo el papel que se ocupe, y influye en que esto se conserva en muy buen estado, entonces se pueden ver las imágenes tal cual como ella las procesó. Que me imagino que a usted le ha pasado de repente cuando han impreso fotos, quizá algunas fotos pues con la misma acción del sol como que se empiezan a cambiar los colores, algunas se ponen como casi deslavadas, ¿cierto? Como que se van perdiendo. Imagínense, esto tiene 170 años y están prácticamente igual que el día que se hicieron. Entonces, la gracia de este libro igual es que logra unar como varios mundos. O sea, acá se junta ciencia, pero también hay arte. O sea, también hay una visión artística ahí que nos muestra, ¿cierto?, cómo la fotografía nos ha permitido conocer el mundo, ¿cierto? Nos ha transformado como nuestra mirada y con un acceso como a ver cosas que también a veces se escapan al ojo, porque la fotografía nos permite captar cosas que pasan en milésimas de segundo, cosas que antes no éramos capaces de ver. Por ejemplo, cuando se congela una gota de agua, eso nuestro ojo no es capaz de percibirlo, pero la foto sí nos permite ver cosas microscópicas también, por ejemplo, que antes también era como algo impensado, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que la fotografía como que nos vino como a mostrar de una nueva forma, ¿cierto? De una nueva manera. Y finalmente ha sido un medio que ya, como decía, damos por sentado porque todos estudiamos, tuvimos enciclopedias, ¿cierto? Atlas y todas estas cosas se valen de la fotografía para poder ilustrar y explicar las cosas. Entonces, por eso yo quería destacar este trabajo justamente porque nos permite valorar, ¿cierto?, como la influencia de la fotografía, pero también como su cruce que tiene con el arte y que finalmente no son cosas que estén reñidas, sino que siempre han ido un poco de la mano y también porque quería mostrar que existen formas de hacer fotografía también alejado un poco de la tecnología actual. Entonces, como cuando pensamos en fotos, quizás siempre estamos pensando como en el teléfono o en la típica cámara, pero también hay técnicas más artesanales, ¿cierto?, que nos permiten justamente como trabajar con otros tiempos también. Ya, entonces es como una invitación igual como que, y de hecho estas tendencias están en alza justamente yo creo una respuesta como que hay una especie de como de desgaste, la gente ya está un poco, yo creo que quizá a todos nos pasa un poco que de repente agota tanta pantalla y hacer como estos procesos un poco más manuales, más lentos también, en donde se permite más el error, también es súper importante ponerlos como ahí en valor. ¿Ya? Entonces, el primer libro, como les decía, ahora quiero mostrarles un video para que puedan conocer un poquito y visualizar más o menos y para que vean la cantidad de páginas que tiene, ya como para dimensionar un poco el volumen del trabajo. Mira, en el libro, o sea, el video está en inglés, ya, pero no es lo importante, yo les puedo ir explicando. Como les decía, el libro está, en este caso está en este que van a ver acá, está en la Sociedad Real de Londres, ya, que es justamente un lugar donde a Ana no le permitieron entrar por ser mujer, para que vean la ironía de la vida. Y ahora está ahí el libro, el primer libro fotográfico está ahí. Todos estos libros igual ahí están conservados en cámaras especiales, o sea, estas salas tienen temperaturas especiales, este está en un estuche con un papel libre de ácido, o sea, exacto, la humedad, todas esas cosas se controlan súper bien para justamente permitir que esto todavía se pueda ver, ¿ya? Entonces vamos a ver ahí. Claro, y acá está explicando que van a ver, ¿cierto?, justamente el primer libro ilustrado con fotografías. Los guantes también, súper importante. Bueno, acá los que trabajan, ¿cierto?, en bibliotecas saben muy bien, hay que manipular todo con guantes para evitar que la misma grasa de los dedos pueda interferir y un montón de otros elementos ambientales. Y fíjense, ese es un estuche, ¿cierto?, especial de conservación, ya que se trabaja con materiales, como les decía, libres de ácido, etcétera, que protegen todo para justamente aislarlo lo más posible como de todos los factores ambientales que puedan haber. Ya, por eso tiene hasta unas amarras, etcétera. Es como que fueran, como estar abriendo ahí un regalo. El libro tiene un pequeño daño en el lomo, pero es mínimo considerando que tiene casi 2 siglos.
These had better be good pictures, Rupert. This is one of the best sets I've been Y este se considera como el único ejemplar 100% fiel a lo que Anna hizo, porque después hubieron algunas como copias o algunas modificaciones. Este, el que está en la Real Sociedad de Londres, es como que se considera que es como el libro que está como en 100% de las condiciones que ella consideró. Ven, ahí está lo que les había mostrado en la imagen, ahí la portada del primer volumen, que fue hecho así con, como decía, con ramitas, hojitas. Y ahí su inscripción, puño y letra. Bueno, de Anna no existen muchas fotos, igual en esa época, pese a que ya había empezado la fotografía, tampoco era tan común que a uno le hicieran fotos y no existen fotos de su proceso, claramente. O sea, vemos el resultado más que nada del trabajo. Y ahí van a ir viendo cómo pasan las páginas. She's covering her butt. She's covering her bottom, yes. Here we go. Here's the first. So this is what you're calling a photograph. Y ahí está explicando justamente, cierto, que tenemos como este fondo azul, siempre liso. Ella igual hizo como toda una preparación súper exacta, fue como todo muy parejo, para que sea lo más uniforme posible, cierto, para también tratar de que no hubieran distractores de otras cosas, sino que tú te fijaras solo como en la forma de las algas. Ese era como el objetivo, como ya, voy a ver el detalle de cada una. Y todo lo que queda, como les explicaba antes, todo lo que queda en blanco es donde estuvo este elemento, ¿cierto? Y todo lo que queda en azul es lo que no tuvo nada encima. Y ahí van apareciendo todas las formas, entonces, y es todo a escala 1 a 1, como decía, o sea, es exactamente igual, no es como a veces cuando uno toma fotografías como con una cámara, que igual puedo cambiar los tamaños, entonces de repente no tengo como tan claro si es exacto el tamaño, en cambio acá no, es tal cual lo que veo ahí, era justo el tamaño de ese elemento. Miren o sea, la cantidad de trabajo, yo me pongo a imaginar, es una obra realmente... de hecho, me agoto de puro pensarlo y imaginarme todo lo que tendría que estar haciendo. En 3 volúmenes. Porque aparte es todo el proceso de recopilar primero, que algunas las secaba ella, otros ejemplares se los regalaban amigos, otros científicos, entonces fue un proceso, el mismo proceso ya de recolección de las algas, es todo un tema, y después captarlas. Y además en este espacio también están guardadas las placas, ya, o sea, están los vidrios con los que aplastaba esto, porque esto también se usan los vidrios para poder hacer como mejor contacto, entonces todo eso está conservado ahí. Y ese es el libro, como decía, el primer libro fotográfico de la historia, fue hecho sin cámara, ¿ya? Fue hecho sin cámara, se conservan... entiendo que en el mundo en total se conservan 17 ejemplares, pero este es como el que se considera que es como el 100% original sin ningún cambio posterior. Ese es como... Y bueno, después si les interesa también ver más detalles, aquí en la página del Museo de Historia Natural de Londres está digitalizado 100% el libro. Así que pueden ir ahí hojeando también página por página, ¿cierto? Lo que está ahí. Ahora no sé, no me va a mostrar, sí, porque ya no, creo que no. Ah, sí, no me va a cargar todo porque ya no tengo internet, ya, pero en el fondo... ¿Perdón? De hecho, me pueden escribir, les puedo mandar el link, si quieren, pero es en el Museo de Historia Natural de Londres, ¿cierto? Donde se conserva, y también en la Librería Pública de Nueva York. Ahí está. Y obviamente todas las imágenes están libres son de dominio público, porque ya pasados ciertos años de que murió el autor, ya ciertos son imágenes que están liberadas al mundo, entonces también para las personas que les interese pueden usar esas imágenes para algún proyecto sin ningún problema, o sea, está ahí disponible. Eso es lo que les tenía que contar.